Censo de Población y Vivienda en México, que publica el INEGI, nos dice que las mujeres representan el 51.2% de la población mexicana, es decir, son mayoría. Pero ¿cuál es su participación en la economía? Un país que incluye a sus mujeres en la economía es un país más competitivo y próspero. Sin embargo, las mexicanas enfrentan barreras para entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral, como también en el ámbito del emprendimiento y en el ascenso organizacional, ya sean corporaciones o bien en el gobierno. Y con el propósito de analizar datos que ilustren y demuestren el protagonismo de la mujer en la economía, es que le agradezco a Ana Lilia Moreno, investigadora en la organización México Evalúa, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Ana Lilia. Buenas noches, doctor. Qué gusto verlo. También para mí, ya sabes, tenerte como invitada en este programa. Y bueno, pues México Evalúa, de la mano obviamente de investigadoras como tú, han publicado datos y análisis muy precisos acerca de la brecha de género en el mercado laboral particularmente. ¿Cuál es la lectura reciente que haces al respecto? Gracias, doctor. Un saludo a su auditorio. Pues sí, hemos estado explorando algunos datos para ver cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en el país, en el mercado laboral. Y lo que hemos visto es que ha crecido muy poco. Realmente ha aumentado unas cuantas décimas. 4 de cada 10 mexicanos son mujeres que trabajan en el sector laboral. Y lo preocupante de este dato es que se agrava en relación a la informalidad. 1/3 de las mujeres que trabajan están en la informalidad. Y esto quiere decir que pues gozan de ingresos variables y que no tienen acceso a seguridad social, lo cual es preocupante, pues una mujer generalmente requiere con el progreso de su vida, pues del acceso a servicios de salud, a pensiones, a vivienda, ¿no? Entonces, sí hay una desigualdad para las mujeres en México que no está mejorando. En el ámbito público, sí se ha notado una mejoría, creo que es de llamar la atención la paridad de género que se logró con la legislatura vigente, que emanó de las elecciones pasadas en 2021, donde se alcanzó un porcentaje impresionante de mujeres que ya son legisladoras a nivel federal, ya supera el 90%. Y esto pues es una buena noticia. No es suficiente, pero es una buena noticia saber que ya contamos con paridad de género a nivel del poder legislativo y que la participación de mujeres en puestos pues, de alto desempeño, en secretarías de Estado, por ejemplo, cada vez es mayor, ya está por el 70%. Entonces, esas son buenas noticias para las mujeres. Esperemos que se reflejen también en las políticas que legislen y que autoricen. Esta incorporación de las mujeres al mercado perdón, laboral también tiene que ver con lo que ellas producen por sí mismas hacia la economía. Si bien es cierto que las mujeres pueden estar bajo un trabajo subordinado, pues las vemos a las mujeres activas todo el día, bien sea desde su casa, a través de un proceso de manufactura de prendas de vestir, de obviamente comida, etcétera. ¿Cómo se encuentra esta fase, si le podemos llamar emprendimiento de las mujeres? Mira, es muy interesante la pregunta porque 40% de las MIPIMES, es decir, de las micro, pequeñas y medianas empresas, son propiedad de mujeres. Entonces sí hay una intención y se observa una participación importante de las mujeres en el emprendimiento. Sin embargo, eh, podemos ver que 13 de cada 100 pymes tienen acceso a crédito. Por ejemplo, la banca comercial es la que les provee en 1/3 a las que llegan a alcanzar un crédito y un 25% de las MIPYMES de mujeres acceden a crédito a través de cajas de ahorro. Esto pues es un dato interesante porque se necesita generar más confianza, yo creo, en el emprendimiento femenino. Está probado que las mujeres son responsables, son muy comprometidas, son muy productivas. Entonces, pues hay ejemplos internacionales que han dado pues cuenta de cómo los microcréditos, por ejemplo, pueden favorecer a las mujeres siempre y cuando también tengan pues condiciones pues obviamente favorables.
El problema de México es que pues la tasa es baja, ¿no? Entonces se necesita impulsar un poco más el crédito para los emprendimientos femeninos. Aproximadamente un 11% de los emprendimientos son de mujeres, entonces también esta tasa debe de aumentar un poco más para poder igualar o por lo menos alcanzar un poco más de paridad. Sí, sobre todo, bueno, pues cuando escuchamos que hay programas por ahí de que si las tandas familiares, que si el apoyo al micronegocio, etcétera. Me llamó mucho la atención, Ana Lilia, hace un momento cuando te referiste a la mujer en el ámbito laboral de gobierno, particularmente en el sector energético. ¿Hay energía de la mujer en el sector energético? Sí hay, pero falta también aumentar los porcentajes. Y esto también se debe a que el sector energético ha sido pues dominado por varones durante muchísimas décadas. Pero sabemos que las facultades, sobre todo de ingeniería, de ciencias exactas, pues tienen una población de mujeres también que ha crecido. Entonces el sector energético requiere de mujeres más capaces, de mujeres que estudien estas disciplinas. También están en la economía, el derecho, las ciencias sociales, y también están inmersas en el sector energético, pero se requiere más participación. La nómina de Pemex registra un tercio de mujeres, ¿no? Dos tercios de hombres, y la nómina de CFE un cuarto, o sea, 25% de la nómina son mujeres. Y dado que también el sector energético está evolucionando hacia nuevas modalidades de generación de electricidad o de refinación de petrolíferos, y la capacidad que presentan las universidades para dar también capital humano femenino, creo que se debería de aprovechar con políticas más orientadas a favorecer la participación de las mujeres en este sector. Sí, y fíjate qué interesantes datos mencionaste con respecto a las oportunidades que las mujeres tienen a nivel de las carreras universitarias y también evidentemente en las posibilidades de hacer posgrados. En esta contribución de esta población económicamente activa que son las mujeres, cuando INEGI publica estas cifras en donde hay mujeres en ocupación o en subocupación, mes a mes en esas cifras vemos que las mujeres trabajan más horas que los hombres. ¿Por qué? Sí, y con la pandemia fue más, doctor, porque el encierro nos hizo patente que los roles de género efectuamos los hombres y las mujeres siguen siendo bastante tradicionales. No 100%, porque también se registró en el INEGI que aumentó el número de horas que el hombre trabaja en casa sin remuneración, esto es, haciendo labores domésticas. De hecho, a mí me llamó la atención que teníamos cifras de 9 horas a la semana en los hombres, y con las últimas cifras de 2021 tenemos ya 18 horas, ¿no? De los hombres, o sea, se duplicó, y lo cual también es bueno. Pero el problema para las mujeres es que también creció. La mujer en 2019 le dedicaba 30 horas a la semana al trabajo no remunerado, y para 2021 ya registra 43 horas en la semana. Y esto pues es lógico, la pandemia vino a multiplicar las labores, a combinar, por ejemplo, la tarea de ser maestras en casa con la escuela en casa durante la pandemia, y, y pues a trabajar desde casa combinándolo con las labores domésticas, a la vez de que también disminuyó pues a veces el trabajo doméstico por el efecto de la pandemia. Quizá para 2022 se nivele un poquito más esto, pero sí es preocupante que las mujeres trabajamos mucho más que los hombres en casa. Sí. Adrián, Ana Lilia, como tú sabes, en algunas entidades federativas como el Estado de México hay una Secretaría de la Mujer y a nivel federal no hay nada de esto. ¿Tú crees que sea indispensable a nivel de política pública también definir a nivel federal una especificación de una Secretaría de Atención a la Mujer? Yo creo que el tema es transversal a todas las disciplinas. O sea, sí es bueno que existan instituciones que lleven a cabo diagnósticos, que lleven a cabo recomendaciones, siempre y cuando les hagan caso, ¿no? Porque si no les hacen caso, pues para qué. Creo que el tema es que no sean vinculantes estas recomendaciones. A veces, pues es dinero perdido. Sí. Sin embargo, creo que
pues la política transversal con perspectiva de género debe de aplicarse a todas las instituciones, tanto locales como federales, para que las mujeres que trabajan en esas dependencias puedan tener un trabajo digno, con horarios flexibles que les permitan cumplir con sus objetivos profesionales, pero también cumplir con los cuidados en casa y favorecer pues el equilibrio. Sí. Si no existieran estas instituciones que visibilizan a las mujeres, creo que estaríamos peor de lo que estamos, porque es un trabajo importante es el del diagnóstico. Entonces, lo que es importante es ver el desempeño de estas instituciones, qué resultados están dando, qué información nos dan a los ciudadanos para que estemos más informados y podamos también asumir una responsabilidad en cuestión de género, porque pues en todas las familias hay hombres y hay mujeres, entonces creo que es importante. Ya lo creo. Ana Lilia, no sabes cuánto hemos aprendido esta noche con respecto a datos y no relatos del papel de la mujer en la economía. Te lo agradezco muchísimo, Ana Lilia. Te reconozco en todo lo que cabe también tu labor profesional en México Evalúa, como madre de familia. Esta es tu casa, Ana Lilia. Gracias, doctor. Encantada de estar hoy con ustedes, sobre todo en el Día de la Mujer. Ya lo creo que sí. Un Muchas reconocimiento. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene. El papel de la mujer en la economía no solo se refiere a su participación en el mercado laboral, sino en todas aquellas actividades cotidianas que contribuyen a las decisiones sociales y políticas. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.